Estimados estudiantes, en este caso vamos a hablar de cambio climático. Este tema es complementario al tema que hemos abordado de la hidrosfera. Los conceptos claves de esta sección son los siguientes tres conceptos que están muy relacionados y que sin embargo tenemos que reconocer las diferencias. El primer concepto trata sobre efecto invernadero. El efecto invernadero va a ser o se va a definir como la capacidad que tienen aquellos gases que llamamos gases de efecto invernadero, que vamos a establecer sus siglas como GEI, repito, gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que tienen que la capacidad, son gases cuya capacidad, ¿verdad? Les va a permitir atrapar la energía solar en la atmósfera, ¿verdad? Son gases que tienen esa particularidad. ¿Por qué? Porque no dejan escapar los rayos solares que entran a la Tierra, ¿verdad? Directamente desde el Sol, y que al reflejarse, ¿verdad? O sea, o al chocar con la superficie terrestre, que tratan posteriormente de salir, los gases que llamamos gases de efecto invernadero van a tener precisamente la particularidad de funcionar como, como generar una pantalla o una barrera, ¿verdad? Que no permite eh, el escape de esos de esos rayos que se reflejan desde la superficie terrestre. Entonces, los rayos solares entran directamente desde el Sol hacia la Tierra, muchos de ellos se reflejan, ¿verdad? Pero cuando se reflejan y tratan salir, se topan con esos gases precisamente que llamamos gases de efecto invernadero, que no les permiten salir a la totalidad de esos rayos solares. Entonces, esa es la capacidad que tienen los gases de efecto invernadero, precisamente de generar una barrera que no permite el escape de los rayos solares, y que por lo tanto, al permanecer tanta energía solar que está calentando la superficie terrestre y la atmósfera, ¿verdad? Aumenta la temperatura global. Muy importante reconocer que el efecto invernadero, ¿verdad? Por eso se le llama efecto invernadero, por esa capacidad que generan los gases, ¿verdad? De retener el, el calor hacia lo interno de la Tierra, ¿verdad? Ese efecto particular se da de forma natural y es sumamente necesario que suceda, porque permite el desarrollo de la vida precisamente al mantener una temperatura apta y apropiada, ¿verdad? Esos gases de efecto invernadero se encuentran en la atmósfera, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esos gases. El más importante, tal vez, el dióxido de carbono, ¿verdad? Propicia precisamente una temperatura apta de manera natural, ¿verdad? Porque el gas o el dióxido de carbono se encuentra ahí en esa zona de forma natural, eh, y precisamente permite que exista una temperatura apropiada para el desarrollo de la vida. El problema es que este efecto invernadero de forma natural se ve alterado o se ha visto alterado a lo largo de estos años con las fuertes y grandes emisiones de dióxido de carbono que producen nuestras industrias, ¿verdad? Nuestros vehículos, nuestras producciones masivas liberan grandes cantidades de dióxido de carbono adicional que se acumulan también formando esa barrera de efecto invernadero, ¿verdad? Y logran aumentar precisamente la incidencia del efecto. Al aumentar esa incidencia de esa capa de efecto invernadero,
evidentemente aumenta la temperatura a niveles incontrolables, ¿verdad? Y ese aumento de la temperatura de forma normal debido a las fuertes emisiones que se generan de nuestra actividad humana contribuye al siguiente concepto, que es el calentamiento global. O sea, eh, el aumento de los niveles de dióxido de carbono, ¿verdad? Está provocando que aumente la temperatura mundial, ¿verdad? Y eso se traduce o es ese aumento es causado, ¿verdad? Por un calentamiento global, que es un fenómeno causado por la amplificación del efecto invernadero debido a actividades humanas, según lo que estoy explicando, ¿verdad? Un calentamiento global, ¿verdad? Sostenido a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Va a causar como consecuencia un cambio climático, ¿verdad? Al aumentar las temperaturas globales, ¿verdad? Van a comenzar, ¿verdad? Si es un calentamiento sostenido, van a comenzar a marcar pautas en el clima que van a llegar para quedarse, ¿verdad? Al aumentar ese índice de calentamiento global, eh, se va a generar precisamente una variación en el estado del sistema climático, que eso es lo que llamamos cambio climático. Aumentan las temperaturas, ¿verdad? Causado por el calentamiento global, vamos a tener como consecuencia entonces un cambio climático abrupto donde las condiciones atmosféricas cambian, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Creo que ya explicamos a grosso modo qué era el efecto invernadero, ¿verdad? Dijimos que era un efecto natural. Los gases propiamente, el más importante que llamamos gases de efecto invernadero o GEI, ¿verdad? Gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, también podemos mencionar el metano, vapor de agua y el NO2 o óxido de nitrógeno, ¿verdad? Que tienen esa funcionalidad, esos gases que forman parte de la atmósfera, de generar una barrera que permite que los rayos del sol que entraron a la atmósfera, ¿verdad? Y que entraron a la corteza terrestre o a la superficie terrestre, permanezcan precisamente ahí atrapados por un tiempo. Mantiene la temperatura apropiada naturalmente para que se desarrolle la vida, ¿verdad? Estos gases cumplen una función natural importante porque sin ellos, por decirlo así, la superficie terrestre no sería apropiada para albergar vida debido a que se mantendría extremadamente fría, ¿verdad? Sin ese efecto invernadero se calcula que la temperatura de la Tierra sería menos 15 grados Celsius, o sea, una temperatura de 15 grados por debajo de los 0 grados. Recuerden que el agua eh, se solidifica a los 0 grados Celsius, imagínense, serían 15 grados por debajo de esa temperatura de 0 grados. Entonces sería imposible que se desarrolle la vida en un planeta donde el agua está congelada. Entonces, gracias a ese efecto se produce esa calidez o esa temperatura necesaria para que la vida pueda subsistir en una temperatura apropiada. Ahí está otra imagen que explica precisamente ese efecto de los gases, ¿verdad? Invernadero, y que es como una barrera que no permite el escape de los rayos que entran directamente desde la fuente solar, ¿verdad? Gran parte, y eso es algo importante, la mayor parte de los rayos solares que recibimos directamente desde el sol, la mayor parte son reflejados directamente desde la atmósfera hacia el exterior, pero un porcentaje muy bajo, muy bajo, ¿verdad? Logra incidir y entrar precisamente en la atmósfera
y una vez que entran, ¿verdad? Van a calentar la superficie terrestre. Y cuando llegan a la superficie terrestre, rebotan, o gran parte, ¿verdad? Rebota una parte tal vez más pequeña, es absorbida por la superficie terrestre, pero una gran parte rebota y choca con los gases de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero lo devuelven, esos rayos, ¿verdad? Y así se mantiene constantemente un efecto de rebote y, y, y regreso, por decirlo así, de los rayos a la superficie, y se mantiene cálida y caliente precisamente esta superficie terrestre gracias a ese efecto invernadero, ¿verdad? Que aumenta la incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre. Una parte ya muy pequeña, ¿verdad? Logra incluso escaparse del efecto invernadero cuando rebota. Sin embargo, esa es la importancia aquí está en que los gases de efecto invernadero atrapan la luz solar y la mantienen por un periodo de tiempo razonable para que la temperatura de la superficie terrestre sea la apropiada para la vida, ¿verdad? El problema en qué radica, en que esos gases aumenten tanto que los rayos cósmicos que entran no logren, digamos, salir en un tiempo prudente, y al recibir precisamente incidencia directa del sol recurrentemente, se va a seguir calentando y calentando la temperatura de la superficie terrestre, y eso puede generar aumentos abruptos de la temperatura que ya no serían recomendados, ¿verdad? Para albergar vida. Eh, y precisamente el daño, el problema de esto está en un exceso precisamente de ese beneficio que encontramos en los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Un sobrecalentamiento implicaría variaciones incluso de temperatura en el mar que mataría muchas especies, y si llegamos a una temperatura en que es inevitable pensar, qué sé yo, en desarrollo de cáncer de piel, desarrollo de condiciones climáticas hostiles debido a esos aumentos de temperatura, pues eso podría significar la extinción también de la vida a como la conocemos en nuestro planeta. Aquí tenemos otro resumencito de los gases, ¿verdad? De efecto invernadero. Recuerden cuáles son. Son el dióxido de carbono principalmente, el gas metano, el óxido de nitrógeno o óxido nitroso, que también lo conocemos, y hay otros gases que llamamos en conjunto los gases que llamamos clorofluorocarbonos. Repito, los clorofluorocarbonos son un tipo de gas que anteriormente se usaba mucho en aerosoles, ¿verdad? Precisamente para darle esa característica de spray a los aerosoles, ¿verdad? Y que también son gases que contribuyen a el efecto invernadero. Aquí tenemos una leyenda que les sugiero que lean con muchísimo más detalle. ¿Cuáles son las causas principales del efecto invernadero o del aumento precisamente de los gases que producen el efecto invernadero? Bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Que utilizamos plantas termoeléctricas que generan energía a partir de carbón, que emiten toneladas de dióxido de carbono, industrias plásticas, ¿verdad? Todo el sector de industrias, aerosoles que precisamente generan esos clorofluorocarbonos que tienen un poder de efecto invernadero mayor al dióxido de carbono, aunque se produzcan en menor cantidad. Y el metabolismo de los rumiantes, sobre todo
cuando emiten gases, ¿verdad? Y cuando digo gases hablo de pedos que emiten los rumiantes, tienen una cantidad considerable de metano, ¿verdad? Eso es metano, eh, queda libre y contribuye precisamente a generar gases de efecto invernadero. Actividades como la deforestación, ¿verdad? Donde se emite una gran cantidad de humo, que es dióxido de carbono libre, ¿verdad? Y todo lo que se contribuye en dióxido de carbono de los vehículos o de la cantidad masiva de vehículos que tenemos a lo largo de nuestro planeta, en diferentes países. Un detalle, ¿verdad? Vea que aquí en estas diapositivas anteriores repasamos más acerca del efecto invernadero. Hablemos ahora más en detalle del calentamiento global, ¿verdad? Ese aumento precisamente de los gases de efecto invernadero provocaría un calentamiento global. ¿Qué se vería afectado en nuestro planeta? Pues evidentemente la vida misma, la vida misma. Eh, ¿Qué actividades humanas contribuyen a ese calentamiento global? Bueno, pues la agricultura, ganadería, la deforestación, industrias, contaminación, todo lo que aumente precisamente la incidencia de los gases de efecto invernadero va a terminar contribuyendo al calentamiento global. Vean que son conceptos que van muy relacionados entre sí, pero sin embargo tenemos que ver cuál es la causa y la consecuencia los unos de otros. Por ejemplo, hagamos un repaso aquí, ¿verdad? La causa del calentamiento global va a ser el aumento del efecto invernadero, pero un aumento en el calentamiento global, ¿verdad? Va a ser la causa precisamente del cambio climático, que es la consecuencia más grave que podemos alcanzar, ¿verdad? De este trinomio, ¿verdad? Tenemos que evitar a toda costa el cambio climático y para ello tenemos que reducir la cantidad de gases que se emiten de manera artificial de efecto invernadero para que así baje ese calentamiento global, ¿verdad? Entonces, de los ciclos, evidentemente, ¿verdad? El calentamiento global afectaría a todos los ciclos biológicos directamente de los ecosistemas, ¿verdad? Al modificar las temperaturas, incluso muchas plantas podrían morir y precisamente las plantas son las que insertan, por decirlo de alguna manera, por decirlo así, ¿verdad? Insertan la energía solar a los ecosistemas. Recuerden que son las plantas las que hacen fotosíntesis. Entonces estas plantas captan la luz solar y realizan la fotosíntesis, de las cuales, ¿verdad? Muchos animales se alimentan de plantas. Si desaparecen las plantas, se quiebra ese ciclo, ¿verdad? Alimenticio que se establece y gracias al desarrollo, ¿verdad? Y el auge precisamente de las plantas que son los principales productores en los ecosistemas. Ok. Referente al cambio climático, ya sabemos que es una consecuencia exclusivamente atribuida, ¿verdad?, a humano o la causa causada por el ser humano, ¿verdad? Somos los responsables directos del cambio climático, es algo que sucede y que es de tipo antropogénico o causado por nosotros. Y radica en sí el concepto, ya lo dijimos, a una variación del clima mundial. Y anteriormente, ¿verdad?, se han desarrollado procesos de cambio climático, pero estos cambios han sido tan leves a lo largo del desarrollo geológico, digamos, o de la historia geológica de nuestro mundo, qué sé yo, formación de volcanes, ¿verdad?, de corteza
continental, el desarrollo de estos volcanes tal vez liberó grandes cantidades de dióxido de carbono directamente desde la geósfera hacia la atmósfera, ¿verdad? Y eso contribuyó en algún momento al cambio climático, ¿verdad? Pero sin embargo esos efectos naturales no repercuten ahora a como lo está haciendo precisamente el desarrollo del ser humano, que libera de manera artificial enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Y este efecto va a ser, y vamos a considerarlo irreversible a corto plazo, que no podemos decir que vamos a amortiguar los efectos del cambio climático en 2 o 5 años, sino que tenemos que trabajar de forma gradual en un sistema de desarrollo sostenible, ¿verdad? Donde las pautas de producción, de generación de bienes, también consideren los efectos que se está causando en nuestro mundo, ¿verdad? Y pensar, ¿verdad? A largo plazo de saber que lo que produzcamos hoy y el daño ambiental que causamos hoy, ¿verdad? Nos puede pasar factura en un mañana. Entonces, la idea es trabajar precisamente en un desarrollo sostenido a través del tiempo, donde los sistemas de producción precisamente eh, acaten protocolos, ¿verdad? Donde puedan considerarse la naturaleza también y el desarrollo precisamente del bienestar natural. Consecuencias que vamos a tener debido al cambio climático: se van a dar una serie de consecuencias, entre ellas las más, digamos, a la parte ambiental, sobre todo, ¿verdad? La lluvia ácida, que va a ser un fenómeno que se da debido al aumento de ciertos gases como dióxido de azufre y de nitrógeno en el ambiente. Esos gases se mezclan con la lluvia, ¿verdad? Y la lluvia, cuando precipita, lleva esos gases disueltos en cada gota, ¿verdad? De lluvia. Estos ácidos son corrosivos, ¿verdad? Entonces, cuando cae la lluvia ácida hacia las diferentes especies de árboles, hacia el suelo o diferentes, qué sé yo, organismos muy pequeños como insectos, hongos y algas, puede ser, ¿verdad?, que afecte directamente a estos organismos o a estos componentes, y evidentemente genera un impacto ambiental importante, ¿verdad? Eso con respecto a la lluvia ácida. El derretimiento, ¿verdad? El hielo que se encuentra en los glaciares, que es hielo perpetuo, según pensábamos, ¿verdad? Pero el aumento del cambio climático está generando temperaturas lo suficientemente altas para comenzar el deshielo de esos glaciares. Recuerden que los glaciares son aguas dulces que se encuentran precisamente congeladas en los océanos, ¿verdad? Al derretirse esas enormes masas de agua, ¿verdad?, van a aumentar precisamente los niveles de agua en los océanos, y al aumentar los niveles de agua, evidentemente los continentes van a comenzar a inundarse. Pérdida de especies, ¿verdad? También ligado a lluvia ácida, que es un efecto que puede matar una gran cantidad de especies. No solo la lluvia ácida puede hacerlo directamente como tal, como una consecuencia del cambio climático, sino que el mismo aumento de la temperatura puede llegar a modificar los ecosistemas a tal punto de que ya los ecosistemas de ciertas especies no serían aptos para la vida. Entonces, por ejemplo, si hay ciertas especies de plantas que necesitan cierta humedad para poder desarrollarse, al aumentar la temperatura se pierde esa humedad y las plantas, este tipo de plantas, ya no podrían existir en los ecosistemas. Aparte de eso, ¿verdad?, el cambio climático también puede ser un causante de mayor contaminación, precisamente al generar ambientes tan altos en temperatura, ¿verdad? Incluso podría matar bacterias que son bacterias u hongos que también son descomponedores naturales de la materia orgánica en los ecosistemas, y evidentemente contribuiría a eso, la pérdida de esas bacterias y de esos
hongos, contribuiría evidentemente a la contaminación en general. Clima extremo, intensidad tal vez en los huracanes, en las inundaciones, sequías, ¿verdad? Todo ese aumento de la temperatura modifica eh, las corrientes de aire y la dinámica directamente de la atmósfera, que es la que determina precisamente los estados climáticos, y eso se traduciría entonces, ese aumento en la temperatura aumentaría precisamente la dinámica de la atmósfera, generando un clima extremo a nivel mundial. Otro tipo de impactos, ¿verdad? En la salud vamos a tener que pueden ser que aumenten las enfermedades infecciosas, problemas respiratorios en la población, en la agricultura, ¿verdad? Puede causar o puede verse afectado directamente la producción de ciertos cultivos, el rendimiento de los mismos, en los bosques, ¿verdad? Que podría haber una pérdida de hábitat precisamente porque se pierden especies de árboles que son hogares para muchos animales. Abastecimiento de agua en general, ¿verdad? Puede ser que las fuertes sequías repercutan en el desarrollo de mantos acuíferos. Si se secan esos mantos subterráneos, evidentemente habría problemas serios de agua, eh, problemas de erosión, ¿verdad? Producto precisamente de ese aumento en la temperatura. Ya hablamos sobre la pérdida de hábitats y pérdida también de ciertos tipos de especies en los ecosistemas, especies que llamamos especies claves, ¿verdad? Como los que dijimos de las plantas y las bacterias que descomponen la materia orgánica. Sin embargo, hay una gran cantidad de bacterias que también son resistentes a la temperatura, ¿verdad? Pero eh, hay de todo, ¿verdad? Eh, Puede desaparecer incluso muchos animales también que dependen de otras especies clave, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, está contribuyendo a un deceso de la biodiversidad, el cambio climático. Ya hablamos acerca del aumento en las temperaturas, ¿verdad? Y cómo repercute esto en el deshielo de los glaciares y cómo esto afectaría también al desarrollo de la vida al aumentar precisamente el nivel de las aguas del mar. Por último, tenemos este concepto que retomamos acá, la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica es una forma de medir nuestra influencia en la naturaleza, cómo la afectamos, cómo la alteramos al consumir los recursos disponibles, digamos, qué efecto o qué impacto tiene el uso que hago de la luz solar, el uso que hago de la tecnología, de dispositivos, ¿verdad? El espacio en que habito, la construcción de mi casa, ¿verdad? O de mi espacio para habitar, cómo afecta directamente el ambiente, cómo afecta el ambiente el consumo que hago, por ejemplo, de las compras en el supermercado, ¿verdad? ¿Qué impacto genera? ¿Cuál es el nivel de impacto? Eso es la huella ecológica, ¿verdad? Ese impacto que genero yo como individuo a la Tierra o al planeta debido eh, a mis hábitos cotidianos y a mis actividades cotidianas, ¿verdad? Eh, Tenemos también un tipo de huella ecológica que llamamos la huella del carbono, que es la medida del impacto del dióxido de carbono emitido por los seres humanos debido a sus actividades cotidianas, ¿verdad? Este tipo o este concepto de huella del carbono hace énfasis precisamente en las emisiones de dióxido de carbono producidas por cada ser humano. Entonces, por ejemplo, produzco una mayor huella de carbono en el mundo si soy una persona que en lugar, qué sé yo, de poder andar en bicicleta o de caminar a mi trabajo, más bien utilizo diariamente mi vehículo, ¿verdad? En ese caso, si tengo vehículo y lo utilizo diariamente, estoy contribuyendo a una mayor huella del carbono, ¿verdad? Generando una mayor huella debido a que estoy emitiendo más gases de dióxido de carbono, ¿verdad? Este,
Y así con respecto a cualquier otra actividad que aumente los niveles de dióxido de carbono, entonces eso aumentaría, digamos, la incidencia de mi propia huella, ¿verdad? Del carbono. En el caso de la huella hídrica que hablamos anteriormente y lo rescato otra vez acá, ¿verdad? Es el tipo de huella ecológica que trata, ¿verdad?, de evaluar el nivel de impacto que generamos sobre el recurso hídrico, cada uno de nosotros como personas, ¿verdad? Entonces, si uso ducha, si me baño 3 veces al día, si lavo el carro con agua del grifo, eh, si, qué sé yo, si riego mucho todos los días las plantas, entonces estoy generando un mayor impacto, o sea, estoy generando una mayor huella hídrica porque estoy realizando un mayor consumo precisamente de ese recurso hídrico, ¿verdad? Entonces es importante considerar esos conceptos porque a partir de esos conceptos entonces se ofrecen ciertas estrategias para generar precisamente una menor incidencia y una menor huella hídrica para cada persona, ¿verdad? Según el tipo de huella con la que tratamos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una en general. Si nosotros somos personas que, por ejemplo, reutilizamos todo lo que se puede, que somos personas que optamos por utilizar productos biodegradables o que somos personas que procuramos minimizar el uso de la energía eléctrica, el consumo de agua e incluso procurar usar medios de transporte como caminar o usar bicicleta, ¿verdad? En general contribuimos a la preservación o conservación de los recursos naturales y por lo tanto estamos reduciendo nuestra huella ecológica en general, ¿verdad? Importante considerar, sobre todo para generar conciencia de que todos compartimos este mundo y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De pequeñas acciones, ¿verdad? Que podemos decir pequeñas acciones que serían como granitos de arena, ¿verdad? Si todos contribuyéramos con un granito de arena, pues evidentemente haríamos la gran diferencia, ¿verdad? Muchas gracias por la atención y espero que el material les sirva bastante.